Bienvenidos al quinto episodio del podcast El Hablador, un espacio de entrevistas y contenido literario de la revista El Hablador. En este episodio, grabado en la ciudad de Arequipa durante la realización del High Festival 2023, tuvimos el gusto de conversar con la escritora y periodista ecuatoriana Sabrina Duque. Sabrina Duque es una escritora y periodista nacida en Guayaquil, Ecuador, en 1979. Es reconocida por sus crónicas y ensayos que exploran temas de la vida cotidiana, la política y la cultura en América Latina. Entre sus obras más destacadas se encuentran Volcánica y Lama, donde a través de una prosa envolvente, Duque ofrece una visión profunda de las realidades y los personajes que aborda. Además, en su labor literaria, ha trabajado como corresponsal en varios países y ha sido reconocida con premios y becas internacionales por su labor periodística. Entre ellos, el Premio de Periodismo Gabriel García Márquez en el año 2015 y la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera en el 2018. En esta entrevista exploramos su obra, abordamos sobre todo su más reciente libro, Necesito saber hoy de tu vida, publicada por Siamés Editora y Anagrama. Se trata de un libro de crónicas y perfiles que giran en torno a la exploración del alma portuguesa y el lado oscuro de unos curiosos personajes. Sabrina Duque, en este libro, nos invita a mirar, desde una variedad de lentes, la vida de personajes inconformistas, en un intento de comprender mejor los vínculos del lenguaje, las costumbres y el arte entre Brasil y Portugal. Esperamos que disfruten de este episodio. Muy buenos días. Estamos aquí Eliana del Campo y yo, Sebastián Uribe, ambos editores de la revista El Hablador, para conversar con Sabrina Duque, escritora ecuatoriana que está presente en el High Festival y con quien vamos a conversar sobre su labor periodística y el oficio literario. En particular, abordaremos su último título llamado Necesito saber hoy de tu vida, un conjunto de perfiles de personajes brasileños y portugueses, el cual ha sido publicado por Anagrama este año. Hola Sabrina, ¿qué tal? Quería comenzar citando un fragmento tuyo sobre Pessoa en el cual dices lo siguiente, que es un autor tan portugués que hasta los 20 años había publicado solamente en inglés. Para mí leer esta definición fue muy gracioso porque también lo leí como una clave y un guiño al carácter cosmopolita y abierto a la sociedad portuguesa. Eliana y Sebastián, muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes. Mira, a mí me impresiona mucho el alma portuguesa. Ellos fueron los grandes exploradores del planeta. Ellos llegaron a todos lados. Fueron grandes desarrolladores de tecnología, porque las carabelas las inventaron los portugueses. Y tienen una cantidad de invenciones en cuanto a naves para explorar diferentes tipos de cuerpos de agua que es realmente te deja absolutamente sorprendido por la imaginación. Y claro, el imperio cayó, el reino se deshizo, perdieron todos los territorios, se acabó la colonización, por suerte, pero no perdieron nunca esta hambre del mundo, que es una cosa que no encuentras en todos los lugares. Tú tienes tanto país ex colonizador, ex imperio, que la gente no tiene ningún tipo de ambición de salir de límites de sus fronteras, pero las portuguesas sí, y es una cosa que siempre en Portugal terminamos hablando con alguien y todo el mundo tenía a alguien, la familia viviendo en otro lado. Todo el mundo hablaba de los viajes, pero no es que viajaban, es que iban y se instalaban a vivir un montón de años y luego volvían. O sea, esta hambre de explorar el mundo nunca se les fue. Ya no están descubriendo nada nuevo y no están en Goa ni nada, pero siguen con una relación en la que la península se les queda muy pequeña y ellos se van. Y otra cosa es el tema de los idiomas, que a diferencia de su vecino, España, la gente no habla inglés como nosotros en América del Sur hablamos. O sea, en América del Sur cualquier persona de clase media, los papás siempre lo van a hacer estudiar inglés, porque es parte del currículum y demás. Pero tú en España la gente de clase media, es difícil que hable inglés. O sea, mis colegas periodistas sí, porque es gente que viaja, no sé qué. Pero así cuando tú vas allá y ves que tantas personas que son profesionales brillantes no consiguen hablar en inglés, tú dices, ¿qué es esto? Y te vas a Portugal y en Portugal todo el mundo habla otro idioma. Ellos son sumamente europeos en ese sentido y España no es europea en ese sentido, porque tú en Francia o en otro lugar la gente tiende a ser bilingüe, porque es la parte normal de vivir en un territorio que es pequeño, donde tienes vecinos que hablan una cosa totalmente distinta. Entonces sí, por eso es mi Pessoa, que es mi exploración de quién era este señor y si de verdad lo leen o no lo leen,
comienza por ahí, por el tema de que los portugueses son cosmopolitas. Bueno, también crea otro perfil que es el de Vasco Pimentel. Al hablar sobre notas musicales, se cita algo de él que dice que son como compartimentos para clasificar y guardar todos los sonidos del mundo. Y eso por eso, porque también creo que ¿qué nos puede decir esta idea de las notas musicales también sobre las versiones de la lengua portuguesa, ¿no? Que tanto su tono, su entonación nos puede hablar de los hablantes, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre los brasileños y los portugueses, los angoleños. Sí, los mozambiqueños y los angoleños, siento, pero a veces se me llaman, ellos tienen una cercanía que no existe entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil, porque hasta los años 70 eran territorio portugués, eran colonias portuguesas. Entonces la lengua se desarrollaba entre la metrópoli y la colonia y había muchísimo intercambio, muchísimo viaje, muchísima circulación. Entonces, cuando tú escuchas hablar a un mozambiqueño, el acento es súper parecido al portugués que te escuchas en Portugal. Pero en Brasil, no. Y en Brasil no es que, es la diferencia entre el brasileño y el portugués. Es la diferencia entre la persona de Salvador de Bahía y la persona de Curitiba. Mi esposo es de Río de Janeiro. A noite, a puichi, chup, 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 chup. Pero si hablas con alguien, tenía una compañera en la maestría que era de Curitiba y era, leite quente. Mi marido decía, leite quente. Entonces la pronunciación es distinta, los acentos son distintos, los ritmos de eso son distintos. En el sur de Brasil el portuñol es un dialecto, eso existe y se comunican con la frontera de Uruguay, entre Brasil y Uruguay la gente habla la misma lengua y esa lengua es el smash boom best entre portugués y español. Así que hay unas tremendas diferencias dentro del propio Brasil sobre cuál es su relación, cuál es su acento. Y tiene que ver con muchísimas cosas. Hay zonas que fueron pobladas densamente por ciertas oleadas de migración. Entonces, en el sur de Brasil, las oleadas de migración súper fuertes fueron de alemanes y de italianos. Entonces, tú tienes ahí una cantidad de cosas que se desarrollan por ese lado. Tú tienes, São Paulo es la licuadora, porque ahí tienes la tercera población más grande de japoneses en el mundo y tienes también más libaneses que en Líbano, en San Paulo. Entonces tú tienes una cantidad de gente habitando en una misma ciudad con un cruce de lenguas que viene de hace siglos, porque son colonias que siguen circulando. Así que son construcciones lingüísticas diferentes, son acentos diferentes, son maneras incluso de significados. La misma palabra tiene diferentes significados. Entonces, el idioma en Brasil es otra cosa. O sea, tienes lingüistas que solamente se dedican a estudiar el portugués de Brasil y los portugueses tienen una cosa fantástica que ellos te dicen, a mí me fala brasileiro. Porque sí, o sea, es brasileño, no es portugués realmente. Es algo que creció aparte y se desarrolló de una manera con una cantidad de influencias que el portugués no tiene, que es otra lengua en cierto sentido. Interesante. Bueno, a mí me llamó la atención la crónica sobre el mesero, el poeta, porque tú describes a través de ese personaje una de las tantas contradicciones que se ven en la industria turística en el mundo de hoy. Entonces se me ocurrió si tú consideras que la misma analogía se puede trasladar a las diferencias que existen hoy entre la crónica periodística y el artículo clickbait narizado en internet. Pero es que es diferente, es como hablar de galletas Oreo y de hablar de la pastelería. Son productos totalmente distintos. Una está llena de químicos y clickbaits y eso de ahí no es contenido, eso de ahí está jugando con la curiosidad de la gente. Y otra cosa es un artículo bien construido de gente que se ha pasado meses de su vida invirtiendo ese tiempo en aprender algo, en entender algo, en hablar con muchas personas, en construir una historia que te va a dejar informado. O sea, son dos categorías que no tienen nada que ver. Y es exactamente eso. O sea, el mesero portugués es un profesional. O sea, no es alguien que está ahí haciendo tiempo y haciendo mientras tanto, sino que es alguien que su oficio es el servicio, su oficio es construir una relación de confianza con el cliente, conseguir que esa persona quiera volver al lugar, porque esa es
su vocación, eso es su oficio. Y son gente que lleva 30 años trabajando en el mismo restaurante, entonces son como parte de la familia. Y además estos restaurantes portugueses son una cosa muy familiar. Y cuando tú vas al Algarve, que es la zona turística, donde en el verano está lleno de ingleses, no hay meseros portugueses. Lo que tú tienes son meseros brasileños que están ahí y que lo que tú dices es ley. Y ya, o sea, es una cultura totalmente distinta. Entonces, no hay como punto de comparación. Y claro, si son meseros brasileños, no son meseros porque quieren ser meseros, ni tienen ese oficio de meseros. Son meseros porque acaban de llegar al país, están haciendo esos pequeños trabajos hasta conseguir algo mejor en su cabeza. Entonces, pero para el mesero portugués, el trabajo de mesero es un trabajo súper digno. Es un trabajo que mantiene su familia desde hace mucho tiempo. Y es un trabajo donde consigue construir estos lazos humanos permanentes. Yo iba a un restaurante, también esa historia está ahí. Yo iba a un restaurante donde siempre estaba almorzando Eusebio. Esa es una relación que se construyó con la confianza de que Eusebio sabía que iba a comer bien. O sea, no porque el dueño le haya caído bien y porque era fanático del Benfica. La mitad de la ciudad es fanático del Benfica, así que la mitad de los restaurantes de Lisboa son de dueños de personas fanáticas del Benfica. Son relaciones personales, son mucho más que una relación comercial. Claro, tú eres el cliente, pero existe como un contrato no verbal de que tú vas ahí, que vas a ser bien tratado y que el producto que te van a ofrecer es lo mejor. Bien. Yo quería volver a la primera crónica, otra vez a Pimentel, que me gustó bastante, y una cita que dice es: el problema para Pimentel es el que nos envuelve como una burbuja, aquello que oímos en todas partes y no percibimos por insensibilidad o indiferencia. O sea, la pregunta es, ¿qué nos podrías decir sobre escribir estos perfiles de gente famosa y la responsabilidad de entrar en un espacio privado normalmente vedado al público? Sí, bueno, en realidad no todos son famosos. O sea, los futbolistas son famosos. Pero si nosotros, bueno, no todos son famosos. Pero sí, es que no se trata de ser gente famosa, es que cualquier persona tiene su ámbito interno, o sea, alguien que no sea conocido por nadie, solamente por su familia, tiene su privacidad. Entonces tú tienes que ponerte en un lugar de respeto y contar la historia, tratar de no echarle adjetivos que no están ahí. Tengo un personaje que es súper complicado, que es Eike Batista, que es un bandido básicamente, es un Donald Trump en Brasil, pero nunca tuve que exagerar nada, no tuve que decir, ay, miren este payaso que aparente lo que no es. Simplemente puse que el tipo tenía un huevo Fabergé en exhibición en su sala, que era un huevo Fabergé como los de compras en mercadolibre.com. O sea, básicamente esa es la historia. Es un tipo que aparenta una cosa que en realidad no es, que te ofrece un valor que no existe, como las acciones de su empresa, que en realidad no valían todo lo que se supone que valía. Así que es difícil entrar en la intimidad de alguien y contar las cosas. Así que eso es un ejercicio de confianza. Y además la persona tiene que estar súper enterada de que tú no eres su amigo. O sea, tú eres un periodista que va a contar una historia. Tú tienes tu agenda. Entonces no vas a compartir secretos y vas a ocultar cosas, no sé qué. O sea, la gente sabe. O sea, tú tienes que ser claro también. No vas a engañar a alguien como que, no confía en mí. No, o sea, tienes que decir que tú estás ahí, vas a observar y vas a escribir sobre él. Entonces, es un asunto de confianza. Y es una cosa que no se consigue así sentándote la primera vez, sino que se construye a lo largo de muchas conversaciones y a lo largo también de ver como la actitud de las personas. Ustedes me están mirando con una atención increíble. Entonces, yo sé que me están escuchando, pero hay gente que te entrevista y no te mira. Entonces, cuando alguien te entrevista y no te mira, ¿tú por qué le vas a contar cosas a una persona a la que no le importa lo que tú le estás contando? Persona, que yo estoy escuchándolo, así como ustedes me están escuchando a mí, en esa atención. Entonces sabe que yo estoy atenta a su historia y que puede seguir contándome cosas. A la gente le encanta contar cosas. O sea, todo el mundo quiere contar su historia. Y eso es algo que funciona muy bien para mí, porque a mí me gusta contar historias de la gente y cuando ya se establece ese vínculo de confianza, empiezan a abrirte las puertas de su casa, de su familia y darte acceso a cosas como, por ejemplo, me cuentan algo y yo le empiezo a preguntar, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Y en su departamento. A ver, yo duermo ahí, entonces voy para acá, para la cocina, no sé qué, esto es el infierno. Me enseña la licuadora. Te empieza a hacer como una demostración y yo te digo, pero ¿qué es lo primero que haces? Entonces me empieza a contar su rutina para yo poder recrear esa escena de la rutina. Y luego, ¿cómo era que hacías? Está bien, tú primero haces esto, primero haces lo otro. Para que lo que está aquí, ustedes pueden confiar en que fue
fue chequeado. O sea, esto de aquí no es nada inventado, no me di licencia literaria porque eso no sería no ficción, sería ficción totalmente distinto. Entonces, yo uso las herramientas de la literatura, pero las uso no con la imaginación, sino con la reportería. Entonces, es complicado, es delicado, y es este tema de yo no soy tu amiga. Y o sea, la gente habla y luego quizás se arrepienta. Y hay gente que me dice, por favor, no publiques esto. Y claro, o sea, no soy mala gente y no estoy hablando sobre un corrupto. O sea, hay gente que dice, no publiques eso porque se puede entender mal. Y yo entiendo que sí se puede entender mal. Entonces no vamos a irnos por ese camino. ¿Por qué le voy a hacer daño a una persona? O sea, no. Pero hay otras personas que quizás se arrepienten de algo que dijeron, pero nunca me dicen, no quiero, porque saben que había un acuerdo. Y que la grabadora estaba sonando estaba activada todo el tiempo. Y todo esto que mencionas, para ir ya a la última pregunta, necesito saber de tu vida, si bien hay gente que origen común es portugués, una relación con el portugués brasileño, pero lo que yo también he encontrado es que se pueden leer como unas fábulas sobre el poder, tanto sobre la ganancia de como sobre el riesgo de la pérdida. Entonces, ahí, para ir en un ámbito más personal, ¿cuál es tu relación personal con el poder, sea mediático, sea como escritor? ¡Qué buena lectura! Porque a mí nunca se me ha ocurrido que es un libro sobre el poder, pero ahora que lo pienso, sí, hay muchas cosas sobre el poder. Mira, yo tengo una relación con el poder que es así como en medio, no muy... Yo no me dejo ya deslumbrar por la gente, ¿sí saben? Cuando, no es porque haya conocido gente famosa, sino porque mi esposo es diplomático, entonces yo soy esposa de un embajador. Entonces yo conozco un montón de presidentes de la república y un montón de ministros, gente súper rica y todo el mundo es igual al final. O sea, nadie especial, todo el mundo va al baño, ¿sabes? El poder no me interesa como cosa personal, como para yo amasarlo, pero sí me interesa contarlo, porque es fascinante cómo transforma a la gente. O sea, en este caso, claro que no es tan obvio. En el caso de Eike Batista es súper obvio, pero en el caso de la gente que trabaja, los políticos, es dramático cómo el poder transforma a la persona. Es en realidad como conseguir como enfermarte de algo. O sea, tu cara se transforma, tus facciones, te envejeces muy rápido, es una cosa muy, muy complicada y pierdes el tema de los matices. O sea, te conviertes como una cosa así muy, muy homogénea, medio como gelatinosa, que se puede amoldar a cualquier cosa. Y, o sea, los poderosos no me deslumbran, me llaman la atención algunas historias, pero no de todos. Que hay gente que no tiene una historia tan interesante que contar, pero hay otros que tienen una épica en su vida que te puede, que no es solamente la épica de la política, sino que te pueda abrir puertas a otras cosas, porque eso es algo que yo siempre quiero hacer. O sea, mi libro no es solamente sobre este personaje y sino que hay unas capas que están construidas por adentro, que tienen que ver con el lector, que tienen que ver con algún fenómeno político, o que tiene que ver con algo histórico. Entonces todo eso está ahí, está súper intrincado, está súper tejido y está súper metido. Entonces la gente que me interesa contar es la gente que tiene estos diferentes niveles de lectura. Y que no todo el mundo tiene tantos niveles de lectura. Entonces hay gente que simplemente es así. O sea, consigues un nivel extra, pero no consigues 4 o 5. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Sabrina. Y así concluye nuestra conversación con Sabrina Duque. Queremos agradecer al equipo del High Festival Arequipa por invitarnos a participar de su edición 2023. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales como El Hablador Revista en Instagram, Facebook y YouTube. ¿Quieres leer nuestras reseñas y artículos? Visita nuestro blog. Encuentra el enlace en nuestra bio. Hasta el siguiente episodio.